Salud en directo América de France 24. Mar Romero Sala ya estaba con nosotros en el estudio. Mar, muy buen día, un gusto tenerla con nosotros. Vamos a hablar del VIH y el estigma que pesa sobre las personas contagiadas en Colombia. ¿Cómo estás, Raúl? Así es, lo hacemos con motivo de un estudio que se publicó esta semana por la organización En Territorio, de la mano con el Ministerio de Salud y también organizaciones civiles, que arroja datos tan útiles como alarmantes. Pongamos unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de que las personas que viven con VIH en Colombia, al menos las que fueron encuestadas, unas 900 personas, de ellas el 15,4% habían recibido agresiones virtuales en el año 2021. Por cierto, en Bogotá, en la capital, la cifra rozaba el 30%, es decir, estamos hablando de 3 de cada 10 personas, y además también el 24, casi un cuarto de las personas atribuían agresiones físicas que habían recibido tanto al VIH como único o como uno de los múltiples factores por los cuales habían recibido estas agresiones. Son cifras totalmente inadmisibles que muestran que a veces este estigma del que hablamos sí tiene que ver con murmuros en la espalda, con hablar, con discriminación en el trabajo, pero que luego todo esto se traduce de una forma muy real y muy directa sobre la vida de estas personas que reciben estas violencias por parte del entorno. ¿Quiénes son los que ejercen ese tipo de discriminación, Mar? Bueno, tenemos que empezar por aceptar que probablemente todos tenemos algo de estigma internalizado, ¿no? Como pasa con muchas otras discriminaciones. Entonces, empecemos por ahí, pero la verdad es que eso es especialmente grave cuando se trata de profesionales de la salud, que tienen la responsabilidad de cuidarnos a todos y de cuidar de las personas contagiadas de VIH. Esto es una de las cosas que ponía de relevancia el informe y que también nos contaba Carlos González, uno de los coordinadores de esta investigación. Escuchémoslo. Las personas del sector salud, increíblemente le pasa lo que le pasa a población general. Hay un desconocimiento frente al VIH. O sea, las personas aún no conocen o no reconocen cuáles son las reales formas de transmisión del VIH. Se tiene todavía mucha desinformación o se asumen mitos que se tenían antes. Raúl, lo vamos a repetir las veces que haga falta. El VIH se transmite a través de ciertos líquidos corporales, por ejemplo, la sangre, también el semen, también las secreciones rectales o vaginales. Esto sin contar, por ejemplo, leche materna o las formas de contagio de madres a hijos, ¿no? Y para que el VIH se contagie, uno de estos líquidos contagiados de una persona tiene que entrar en contacto con otro de la persona que se va a contagiar. ¿Esto cómo puede pasar? Por ejemplo, usando una aguja contaminada o entre relaciones sexuales sin protección, ¿no? Pero el VIH, lo vamos a decir, como decíamos las veces que haga falta, no se transmite por la saliva, por ejemplo, no se transmite tocando a una persona que esté contagiada, no va a pasar nada si comparten habitación, si beben agua del mismo vaso, si les cocinan, ¿no? Y además toda esta información es muy accesible hoy en día, así que no tenemos excusa, y menos los profesionales de la salud, para que se siga aislando a veces o discriminando a las personas con VIH en su vida cotidiana. A informarnos sobre este tema, Mari, y las consecuencias que puede tener el peso de esta discriminación sobre las personas con VIH. Claro, hablamos de un rango muy amplio, ¿no? Desde a veces como un autoestigma, una discriminación internalizada a raíz de recibir violencia y discriminación externa, hasta perder un trabajo a veces o quedarse aislado en el ámbito laboral. Pero Carlos González nos hablaba de algo también muy particular, de qué le pasa precisamente, nos contaba una persona cuando es diagnosticada con VIH. No voy a tener la misma red de apoyo porque es que mi red de apoyo no lo sabe. Y si le digo, entonces tengo el temor de que me rechacen y lo poco que tenía de red de apoyo se desaparezca. Entonces es importante poder entender que este fenómeno del estigma y la discriminación si no lo sabemos manejar, si no hay un acompañamiento de las personas, puede crearle un rechazo, puede crearle un aislamiento, puede crear depresión y algunas alteraciones que afectan la salud mental de la persona, y es necesario poder hacer, digamos, un abordaje mucho más integral. Nos mencionaba esta red de apoyo, y para eso también es importante ver cuál es la confianza de las personas diagnosticadas para contar que están contagiados de VIH, para compartir su diagnóstico, ¿no? Veíamos que, por ejemplo, solo un cuarto de los familiares adultos, por ejemplo, los padres de estas personas, no sabían que sus hijos estaban contagiados de VIH. En las amistades hasta un 42%, en una de las partes de la red de apoyo precisamente más importante para ayudar a transitar el diagnóstico y todo lo que viene asociado a él. Y luego en escenarios comunitarios, como por
por ejemplo, escenarios laborales, más de la mitad de las personas no se atrevían a compartir su diagnóstico, precisamente, ¿no?, para hablar, pues como decíamos, de ese miedo, nos dice, ¿no?, nos muestra ese miedo que tiene la gente a compartir este diagnóstico en escenarios, por ejemplo, laborales. ¿Qué podemos hacer nosotros, Mar, ante la discriminación? Pues empezando por informar, como hace el estudio, como estamos haciendo nosotros en este momento, ¿no? Repetir toda esta información que ya teníamos después de décadas de investigación. No estamos en el mismo momento en el que se descubrió el virus o que empezó a propagarse, ¿no? Luego también entender bien los riesgos de contagio, entender que hay grupos de riesgo, por supuesto, ¿no?, que pueden estar más expuestos, pero que el VIH puede afectar a todo el mundo por igual, y también pues pedir rendición de cuentas a quienes deben cuidar de nuestra salud, ¿no? También escuchar a las personas contagiadas, a las personas que viven con VIH, que necesitan. Y, por ejemplo, en Colombia, ¿no?, donde era este estudio, un país muy rural, donde hay casos de personas que han tenido que salir de sus comunidades, migrar a las ciudades, uno, por la discriminación, y dos, para poder acceder a tratamientos, pues sobre todo intentar que todos estos tratamientos, toda esta información y todo este cuidado también llegue a todas las personas que lo necesitan. Mar, como siempre, muchísimas gracias por toda la información. Gracias a ti, Raúl.